Hola, hola a todos. En ese momento hablaremos de la literatura romana. La literatura romana comenzó a finales del siglo III a.C. y finalizó a mediados del siglo V después de Cristo. Y esa fue un conjunto de obras literarias compuestas en latín. De acuerdo a muchos pensadores, la literatura romana y la literatura griega no son ajenas la una de la otra, puesto que gracias al ingenio de los griegos y a la universalidad que le dio el Imperio Romano a esta cultura, todas esas ideas grecolatinas fueron llegando a tener mucha influencia en el mundo occidental, queriendo decir que los romanos se inspiraron en las obras de los griegos. Los géneros literarios fueron heredados de los griegos y modificados por los romanos para adecuarlos a sus propios valores e historia. Entre los principales tenemos cuatro, los cuales son teatro, la lírica, la épica y la oratoria. En el teatro se tenía lugar la representación de obras trágicas, cómicas y espectáculos de mimo. A veces acogían actividades musicales y también actos religiosos, pero especialmente los actos religiosos que estaban vinculados a rendirle culto a los emperadores. Los principales autores de este género son Plauto. Él fue el primer escritor de teatro de obra conocida y escribió 130 comedias, de las cuales 21 han llegado a la actualidad. Todas sus comedias tienen fuente griega, pero hay dos aspectos que la hacen originales. Uno de ellos es que mezcla asuntos de varias comedias y el otro aspecto es que a pesar de que todos los eventos se desarrollan en Grecia, los personajes representan el fuerte carácter que tenían los romanos. Y algunas de sus obras más conocidas fueron Anfitrión, El mercader y El soldado fanfarrón. El segundo autor de este género es Terencio. Fue el segundo escritor de comedias más importantes de la literatura romana, ya que él escribió seis comedias que hoy día están. Sus obras tienen un carácter más reflexivo que el anterior mencionado Plauto, puesto que estaban dirigidas a un público culto y, por así decirlo, más refinado, y también tomaba ideas y asuntos de varias comedias griegas. Algunas de sus obras más conocidas son La suegra, Los hermanos y El verdugo de sí mismo. Y el tercero a mencionar es Séneca. Fue el último escritor latino de tragedias del que se conservan las obras. Él nació en España y fue preceptor del emperador Nerón y dirigía su literatura a un grupo más reducido de personas. Y estas personas eran gente sabia y culta. Al igual que los dos escritores mencionados, Séneca tomó tragedias griegas, tomó temas y también personajes, pero los combinó libremente a sus creaciones. Algunas de sus tragedias son mm, Medea, Fedra y Tiestes. En el género lírico, este se caracteriza por la polimetría, es decir, la mezcla de varios tipos poemáticos, la musicalidad, la expresión de sentimientos personales y también porque vincula la realidad social y la política. Esta era recitada ante el público acompañada de algún instrumento, generalmente de la lira. Y los principales actores fueron Lucrecio y Catulo. Estos fueron los primeros líricos conocidos. De Lucrecio se conoce que escribió un poema extenso escrito en hexámetros llamado De la naturaleza. En él, este poeta retoma las ideas morales y religiosas de su maestro Epicuro. Cátulo, por su parte, era un aristócrata de Roma y muchos de sus poemas tratan de un amor que tuvo con una mujer llamada Clodia y describen a la sociedad de su tiempo. Otro autor es Virgilio. Él fue un gran poeta romano y escribió épica y lírica.
Dentro de la poesía lírica se destacan las bucólicas, que es un conjunto de 10 églogas que tratan sobre la vida pastoril en la irreal Arcadia. Él también escribió las Geórgicas, un poema dividido en 4 libros que trata de la agricultura, el cultivo de los campos, de los árboles, los animales y las ovejas. Otro escritor es Horacio. Él es considerado el mejor poeta en lengua latina. Publicó el libro de Podos, dos de sátiras, y su obra más reconocida son sus odas. Según filósofos y estudiados, en estas poesías se alcanza la más bella expresión de la lírica latina. Por eso es considerado el mejor. Otro autor es Tibulo y Propercio. Fueron 2 poetas romanos que tomaron la elegía griega y la transformaron en algo más subjetivo. De Tibulo se conocen 2 libros de elegías dedicadas a sus amores, y de Propecio se conoce que él presenta un estilo mucho más apasionado de sus elegías a su amada Cintia. Y por último está Ovidio, que fue un poeta muy importante e influyó en la literatura romana. Escribió poemas eróticos dedicados al amor, llenos de sutileza e ironías, y no se destacó por escribir sobre el arte de amar o remedios de amor. En estos él aconseja a los hombres y las mujeres en el arte de amar. También escribió poemas Metamorfosis, en el que se remonta a la creación del mundo. Ahora en el género de la épica. La épica se ocupa de narrar en versos los hechos legendarios del pasado y tienen como protagonista los héroes. Son el reflejo de lo que la sociedad crea según un modelo. El más grande poeta épico es denominado Publio Virgilio Marón, que escribió la Eneida para dotar a Roma de un pasado legendario y emparentar al emperador Augusto, hijo de Venus. Virgilio era un escritor culto y basó su obra en las 2 mayores epopeyas griegas, que son la Ilíada y la Odisea. En la Eneida se narra la historia de Eneas, un héroe troyano que escapa de Troya cuando es destruida por los asqueos. Y después de un viaje lleno de aventuras llega a Italia, una tierra prometida. Y por último está la oratoria. Es el arte de hablar en público. La oratoria es la aplicación de prácticas de las leyes de la retórica con vistas a la elaboración y pronunciación de discursos. La retórica es ciencia y teoría. El principal exponente en la oratoria fue Apio Claudio el Ciego. Fue el primer prosista y orador romano del que se tiene noticia, y fue un político y militar romano, y fue famoso por su carácter agrio, pero tenía amplios conocimientos políticos y recursos. Y también está Marco Tulio Cicerón. Fue un excelso escritor político y orador romano, y aunque su carrera fue notable, en especial se lo conoció como el orador más elocuente de Roma y como hombre de letras. Él nació en Arpinum, actualmente Arpino, Italia, y en su juventud estudió Derecho. Hay un dato muy importante sobre Marco Tulio Cicerón, ya que se dice que fue sin duda alguno del mejor orador de la época. Y es un mérito para él que el primer discurso que se conserva sea el que él hizo contra
Hortensio, que era el mejor orador de Roma hasta que Cicerón empezó su carrera y le pasó. De acuerdo al estudiado e investigado, la historia de la literatura romana se basa en temas principales, los cuales son el pasado, el porvenir, el hombre, su conducta y la gloria de su patria. Estos se dicen que fueron los temas principales de la literatura colombiana y es notable la influencia griega en cada una de estas en su forma y contenido. Los romanos se consideraban muy religiosos y ellos procuraban mantener una muy buena relación con los dioses. Su religión era politeísta y es conocida porque ellos veneraban a muchas deidades. Además de la adoración, ellos hacían sacrificios a sus dioses. Se dice que en el siglo I apareció el cristianismo. Al principio, esos cristianos fueron perseguidos, pero ya cuando fue pasando el tiempo se convirtió en una religión. Eh, los romanos creían en 12 dioses, los cuales son Júpiter, rey de los dioses y el cielo. Juno, reina de los dioses romanos. Neptuno, dios romano de los mares. Minerva, diosa romana de la sabiduría y la guerra. Marte, dios de la guerra. Venus, diosa romana del amor y la belleza. Apolo, dios del sol, la música y la danza. Diana, diosa romana de la casa. Plutón, dios del inframundo. Mercurio, mensajero de dioses, Saturno, dios del tiempo, y Ceres, diosa de la agricultura. Roma se destaca por ser imperial. Los emperadores eran quienes estaban al mando de las fuerzas militares y del orden público. Entre los más destacados están Augusto, que fue el primer emperador romano, gobernante de Roma durante 4 décadas. Dio pie a una dictadura militar dirigida por Marco Antonio. Tiberio fue el segundo emperador romano y uno de los más grandes generales romanos de la juventud. Durante su reinado, él extendió sus fronteras. Calígula fue el tercer emperador romano, hermano menor de Tiberio. Reinó de manera escandalosa, acusado de relaciones incestuosas e indignas. Su gobierno emprendió una serie de reformas públicas y urbanísticas que dejaron al imperio en bancarrota. También está Nerón. Fue un emperador romano célebre por su reinado de extravagancia y tiranía, así como la implacable persecución de los cristianos. Fue depuesto por un golpe de estado y obligado a suicidarse. Adriano fue el tercero de los buenos emperadores romanos y prácticamente de la filosofía estoica. Fue un importante administrador y reformador del sistema burocrático, lo cual le ganó la enemistad de las élites aristocráticas. Y por último, Marco Aurelio fue el último de los llamados 5 buenos emperadores y un muy importante representante del estoicismo romano. En el erotismo, los romanos creían que los hombres debían ser los participantes activos en todas las formas de actividad sexual, porque la pasividad masculina simbolizaba pérdida de control, y el control era una de las virtudes más apreciadas en Roma. El ciudadano romano podía tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, siempre y cuando fuera con un esclavo o un extranjero, es decir, que el dominante fuera el ciudadano. El sexo entre mujeres, sin embargo, era a menudo como algo de burla en el mundo romano y como en otras sociedades patriarcales, la sexualidad femenina recibe relativamente mucho menos atención que la del hombre. En síntesis, en Roma se practicaba mucho la homosexualidad. Para dar cierre a este recorrido en la literatura romana, hablaremos de la belleza. La estética romana se destacaba por la higiene personal, utilizar maquillaje para ocultar cada una de las imperfecciones de la piel y la palidez en general de los tonos. Debían bañarse con aguas hidratantes y hacer siempre una depilación. El cuidado personal era el sinónimo de un buen estatus.
Por eso el canon de la belleza de la mujer romana era el de tener una piel blanca y mejillas sonrojadas. La piel blanca era sinónimo de nobleza y distinción frente a todas las mujeres de piel oscura o quemada por el sol que trabajaban en el campo. La piel debería ser libre de arrugas, pecas o de cualquier mancha.